El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Se estima que una de cada 3 mujeres mayores de 50 años sufrirán al menos de una fractura osteoporótica en su vida. Una mujer puede hacer hasta un 20% de consumo de masa ósea. Desde allí ya comienza esa temida enfermedad silenciosa que Ok. solo acude al paciente cuando ya tiene la enfermedad. Si alguno se llegara a caer, un 40% va a requerir ayuda para poder volver a la vida cotidiana. Este programa es presentado por Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de la segunda temporada de Infecto Sentido. Yo soy el doctor Leonardo Cruces, yo soy médico internista e infectólogo. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema bastante importante y bastante interesante que muchos quizás no manejamos al 100%, pero los especialistas de metabolismo mineral y óseo tienen la herramienta clave y fundamental para estos pacientes. Hoy vamos a hablar sobre osteoporosis e inclusive la relación de la osteoporosis con la menopausia. Para eso nos trajimos una gran amiga, una gran invitada, la doctora Yuneisi González. La doctora Yuneisi González, médico cirujano y médico internista egresado de la Universidad de Carabobo. Y a su vez hizo una subespecialidad en metabolismo mineral y óseo. Yuneisi fue presidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna capítulo Carabobo por 2 temporadas, por dos periodos, ¿ok? Y adicionalmente a eso es coordinadora del programa de Clínica Médica 2 de Medicina Interna en la Universidad de Carabobo. Yuneisi, bienvenida. Hola Leonardo, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, sí, queremos hoy hablar de osteoporosis. ¿Te interesa Fíjate el algo, tema? sí, fíjate algo bastante interesante, Yunesi, si nosotros nos ponemos a revisar un poco la estadística, la epidemiología y la perspectiva para el año 2026. En el alcance global se estima que una de cada 3 mujeres mayores de 50 años sufrirán al menos de una fractura osteoporótica en su vida. Y el impacto de la menopausia en los primeros 5 a 7 años postmenopausia, una mujer puede hacer hasta un 20% de consumo de masa ósea. Es importante saber que la fractura de cadera es la más mortal y sobre todo la más temida en ese tiempo. ¿Cómo nosotros podemos definir la osteoporosis, doctora? Bueno, primero que la osteoporosis es una enfermedad sistémica caracterizada por la disminución de la densidad mineral óseo y hay alteración de la microarquitectura ósea. Ok, Esto nos conlleva a un deterioro de la calidad y de la cantidad del hueso. ok, Nos predispone a sufrir fracturas con traumatismos mínimos. perfecto. Desde allí ya comienza esa temida enfermedad silenciosa que Ok. solo acude el paciente cuando ya tiene la enfermedad. ¿Por qué? Porque Ujú. sufre con traumatismo mínimo, no se da cuenta, él viene porque le duele y él cree que es la osteoporosis que está doliendo. Ok, Y no es más. Cuando me dices que si hay una unión entre osteoporosis y menopausia, por supuesto. Una vez que llega la menopausia, que en nuestro país aproximadamente en los 50 años, ok, hay un descenso brusco de los estrógenos ok, y se empieza a perder masa ósea de un 2 a un 3% por año. O sea que perfecto. si esta mujer me viene a mí a los 60 años y Ok. estamos calculando que es un 3%, ya Ujú. ella ha perdido aproximadamente un 30% de esa Bastante, masa bastante bastante significativa. significativa. Claro. Ahora, ¿existen, doctora, factores de riesgo relacionados con la osteoporosis? Claro, claro, Ok. tenemos los factores de riesgo controlables y no O controlables. sea, Por ejemplo, modificables y no exacto, modificables. los Perfecto. modificables, el alcohol, Ok, el tabaco, la perfecto. dieta. Ok, Los no modificables que tenemos, el sexo, la edad, la raza, el uso crónico de los corticosteroides, ok, familiar de primera línea, mamá o papá, que ok, hayan tenido fracturas de cadera, el mismo perfecto. paciente que se haya fracturado. Ok, Porque ahí cuando tú me hablas de la estadística, uno de cada 5 mujeres que se haya fracturado ok. al año va a volver a tener un 50% de De probabilidad posibilidades. de volverse a fracturar. Y si es una Ok, fractura de cadera, que ocurre mayormente después de los 60 años, cuando ya la menopausia, perdón, la osteoporosis ya la dividimos de primaria a secundaria, ok. que es la tipo 2 que ya es para ambos, ya es la senil, pues Ujú. estos pacientes mayores de 60 años, si alguno se llegara a caer,
Un 40% va a requerir ayuda para poder volver a la vida cotidiana, un 60% va a necesitar de alguna persona que lo ayude. Ok, ahora bien, es decir, que nosotros podemos decir que la osteoporosis es un enemigo silencioso. Totalmente. Sí, porque fíjate que es una cosa bastante interesante lo que tú estás comentando, de que inclusive en la fase aguda ya puede ser hasta indolora. Sí, Indolora, o sea, puede que no duele, no ella no duele duele. completamente. ¿Hay algunos signos que nos hacen sospechar que el paciente puede tener osteoporosis? Signos clínicos, Los clínicos tenemos la perfecto. cifosis. Ok, Cuando tú ves al paciente que empieza con cifosis, ok, con pérdida de la talla, mire, doctor, yo medía 1,70, ¿qué está pasando que voy por 1,65? chévere. Entonces eso nos habla que puede ser que alguna vértebra, Ok, que las más específicas son T9 y L1, esos ok, son los sitios más específicos, para que ocurra, es un signo de alarma. Ellos vienen por dolor, pero es que ya lo que le está doliendo es la fractura, no necesariamente le está doliendo la densidad mineral ósea, eso no hay dolor para eso. hay una forma de decir que hay un debut clínico directamente con estos pacientes para la osteoporosis. Bueno, para decirte que hay un debut clínico, primero es la prevención, Leonardo. Ok, Nosotros tenemos que empezar en esta paciente. Primero, tuvo lactancia materna, ok, tuvo uso de anticonceptivos orales, perfecto. su mamá la amamantó. ¿Cuánta gesta tuvo esta paciente? Ujú, Eso es importante. ¿Esta paciente hace ejercicio o no hace ejercicio? Entonces ya nosotros vamos acumulando todos esos factores de riesgo y de allí nos vamos a la clínica. Pues esta paciente viene por dolor, viene con talla, baja que talla, baja talla, ok, una pérdida de masa muscular es ok, importante, porque un hueso sin masa muscular no hay tracción, no hay fuerza, no hay fortalecimiento. Eso correcto, también es importante. ¿Hace o no ejercicios adecuados? Porque son ejercicios de acto impacto, no nada más caminar. Tiene que correcto. trotar, tiene que levantar fuerza. Ahora, en nuestro medio, en nuestro país, ¿manejas alguna estadística de osteoporosis en nuestro medio? En nuestro país es muy común la osteoporosis en nuestro medio en Venezuela. Claro, claro. Ok, Y lo más lamentable es que nosotros podemos hacer el diagnóstico y un 80 de las pacientes no va a tener adherencia al tratamiento. Le correcto. hacemos el diagnóstico y no tiene adherencia al tratamiento. Y el tratamiento básico es calcio con vitamina D. O si hay déficit, porque a pesar que estamos en el trópico, Ok, mira, nosotros tú andas abrigado, yo ando también abrigado, nos cubrimos y no llevamos sol. ok. Entonces hay O una sea que conversión de la vitamina D. exactamente, o sea que el sol es clave y es fundamental para prevenir estas cosas. Claro, Ok, nosotros al mínimo 10 minutos diariamente deberíamos llevar sol para poder garantizar unos niveles de vitamina D óptimo, adecuados. claro. ¿Cómo nosotros, doctora González, hacemos diagnóstico en osteoporosis? ¿Qué solicitamos y cuál es la utilidad de cada uno Bueno, de el ellos? gol estándar es la densimetría ósea. Ok, Tenemos la herramienta del FRAC que la puede usar el médico al momento, pero nos va a predecir el riesgo de fractura a 10 años. ok, Es excelente, pero el gol estándar lo hacemos con la densimetría ósea, perfecto. con unas desviaciones estándar de -2. Ya hablamos de que tiene un umbral de fractura Ok, esta paciente al año. Entonces, desde -1 a -2,5 desviaciones estándar hablamos de osteopenia y mayor de -2,5 hablamos de hablamos de osteoporosis. osteoporosis. Y está la establecida, Claro, está el diagnóstico, más se ha fracturado a la paciente. exactamente. ¿Tienen importancia los marcadores de recambio óseo? ¿Qué utilidad tienen? Una vez que hacemos el diagnóstico ya sea de osteopenia o de Ok, osteoporosis, tenemos que solicitar los marcadores óseos. Son de gran utilidad ok, porque no es igual un bajo remodelado que un alto remodelado. El alto remodelado me dice que se está perdiendo rápidamente la masa del hueso perfecto. y hay tratamientos específicos para el alto remodelado y Ok. tratamiento específico para el bajo remodelado, que puede ser que está normal, pero que tiene un nivel de vitamina D no óptimos. Ah, bueno, pero fíjate ese detallazo también importante. Es por ello que el manejo de la parte de la gente de metabolismo mineral y óseo es fundamental. Por ejemplo, nosotros en nuestra consulta de infectología, nosotros manejamos un medicamento que es tenofovir disoproxil y el riesgo de osteoporosis y osteopenia en el tiempo por el fármaco aumenta. Es por ello que siempre estos pacientes que tienen una densitometría ósea bastante alterada tienen que ser derivados de la mano de los especialistas. Ahora, Y también tenemos una ajá, alteración muchas veces con estos ok, medicamentos que ustedes usan y es la creatinina y el calcio. Hay que correcto. pedirle La relación relación. calcio-creatinina Ok, porque esto nos va a ayudar mucho para ver qué está pasando con estos pacientes. Si hay un ujú,
una relación calcio-creatinina disminuida, Ok. eso nos orienta que hay un déficit de vitamina D. Ah, bueno. O si hay mucho pérdida, la relación está alta, nos habla de una hipercalciuria. Ah, bueno. Entonces no podemos achacar a todo Todo al al medicamento. medicamento, claro, claro. También hay factores, obviamente, propios del paciente, la enfermedad inflamatoria crónica, que es la Eh, misma enfermedad propia, los factores de riesgo que pueda tener ese paciente, porque si ese paciente es sedentario, no hace ejercicio, tiene un mal Fuma, estilo de bebe, vida, fuma, no tiene una bebe, buena no hace buena alimentación, alimentación no hace ejercicio y le añades una enfermedad sistémica, una enfermedad crónica, crónico. por supuesto que va a aumentar. Si nosotros hacemos una comparación de tratamiento, hay tratamiento farmacológico hormonal, no hormonal, ¿cómo nosotros lo podemos dividir? ¿Y qué herramientas le podemos dar a estos pacientes? Bueno, primero tenemos que hacer el diagnóstico. ¿Es un alto remodelado o es un bajo remodelado? Ok, Alto remodelado óseo. Y ya lo sabemos por la edad, por todos los factores de riesgo que tiene el paciente. Tenemos los antirresortivos, que es perfecto. los medicamentos que tenemos de primera línea. Ok, Si es por un déficit de vitamina D, le vamos a indicar a este paciente vitamina D y no va a necesitar antirresortivo. ah, Eso buenísimo, es importantísimo también saberlo. Y claro, en cuanto a la terapia hormonal, de reemplazo hormonal, que es el temido muchas veces, no, que eso da cáncer. No, no. Siempre y cuando usted lleve un buen control con su ginecólogo, no pasa nada. maravilloso. Prevención básica, nutrición adecuada, Nutrición, suplementación sí, sobre todo con vitamina D, sí, ¿ok? exacto. Y calcio Y calcio, y el estilo de vida. de vida. Y Hay también mucho, la alimentación, porque vemos que ahorita, por ejemplo, se le hace muy escueto a la gente ok, comprar la leche, que es ujú, importantísima. Tuvimos un periodo también que no había cómo adquirir el el producto, producto, aun cuando teníamos el dinero. claro, Y esto es base. ¿Cómo viene tu alimentación? Si tú no tuviste una lactancia materna ideal, no vamos a tener una masa de totalmente. hueso, porque nosotros a los 30 años adquirimos nuestro pico de masa ósea, Ah, bueno, imagínate. el óptimo. Por eso que a los 30 Hasta después los de los, 30 por años, eso es que después de los 30 Dios nos acompaña siempre y porque a las viene mujeres después de y los 50 empezamos a perder ya porque hay el déficit de los estrógenos, pues. totalmente. Entonces, hay muchas dudas y muchas preguntas que me hicieron. Yo toqué este tema y yo dije, mira, vamos a hablar sobre osteoporosis. Me dice, no se te olvide preguntarse muchas cosas. Entonces, la primera pregunta, si tomo mucho calcio, ¿puedo calcificar mis arterias o tener cálculos renales? Bueno, los pacientes que tienen listiasis, menos Ok, mal que tocas ese tema, hay que ver, no es nada más los cálculos van a ser de calcio, ok, hay de estruvita, hay otros tipos de otro tipo cálculos, de cálcio. por ácido úrico. Perfecto, Entonces, tenemos el citrato. El citrato no hace que se formen cálculos. correcto, Entonces, podemos tomar citrato de calcio. Y otros te van a preguntar a qué hora es bueno. Bueno, si usted se acordó de eso, tómese su calcio en la mañana, tómese su calcio y su vitamina D en la mañana. exacto, sí, porque dice mucha gente que la vitamina D tiene que tomarse después de las 5 de la tarde. No, no, no. Eso no No es necesariamente es así. necesariamente. Al igual que tienen un mal concepto de cuando le colocamos los bifosfonatos, que yo me estoy tomando mi calcio mensual. Ok, Eso no es ningún calcio. Eso es perfecto, un bifosfonato. Eso es una correcto. terapia, o sea, para el tratamiento de la osteoporosis. Ok, ahora, ¿tengo que tomar los medicamentos para la osteoporosis de por vida? No, tenemos un límite. ¿O hay vacaciones Hay terapéuticas? vacaciones terapéuticas entre tres Claro, años y lo ok, máximo 5 años. Pero perfecto. eso es viendo, porque tenemos pacientes que a los 2 años ya estamos listos, que han recuperado su masa ósea porque llegaron a tiempo, pues hicieron buena prevención. Ahora, hay tres cosas importantes que queremos comentar, doctora González. Tres mitos y tres tabúes. Vamos a desmentir, vamos a decir si es verdad o es mentira. El primer mito, la osteoporosis es una consecuencia normal de la vejez y no se puede evitar. Eso Sí es se puede falso. evitar, eso es Ok, falso, eso es falso, porque totalmente ok. falso. Es una enfermedad tratable y Preventiva, prevenible. Correcto. Llegar a la vejez no es un sinónimo de fracturarse. Ok, tampoco, que eso es bastante importante. Mito 2, tomar colágeno hidrolizado cura la osteoporosis. O sea, para nada, para nada. falso. El colágeno es una proteína, ¿ok? Ujú. Aunque tiene una forma de proteína, aunque es muy fácil para la matriz ósea, pero tiene otras características. Y el mito 3, la terapia de reemplazo hormonal para la menopausia siempre causa cáncer. Para nada. Para nada, ¿ok? Entonces, fíjense que conversar un tema bastante sensible, pero tan importante como es la menopausia, porque la mujer dice, mira, tengo menopausia, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo osteoporosis, me voy a fracturar, no voy a poder hacer ejercicio porque son muchas dudas y muchas preguntas que surgen siempre. Pero fíjense todo
el engrane que hicimos acá y la maravillosa experiencia de la doctora González conversando con todos nosotros. Yunesi, muchísimas gracias de verdad por A acompañarnos ti el por día la de hoy invitación. en este tema bastante interesante. Siento que hablar de osteoporosis tenemos que hablar como 3 o 4 pautas completas porque es mucha tela que contar y sobre todo en los pacientes con enfermedades crónicas. Sí, y que no solamente hacer el diagnóstico basa que yo tenga la densimetría. Correcto. Recuérdense que hay que pedir los marcadores óseos. ¿Y qué representan los marcadores óseos, Ujú. Leonardo? Es el calcio, porque el calcio puede estar elevado. ¿Qué enfermedades me dan una Una calcemia. hipercalcemia? Y todos Ujú. los sabemos. Correcto. Entonces, una vértebra sola fracturada también nos hace pensar en que no es una osteoporosis, que allí tenemos otras patologías. Eso nos hace llamar, porque nosotros para hablar de osteoporosis tenemos que tener mínimo dos vértebras Ujú. a nivel del lumbar. Ok, Y en la cadera vamos a medir es el cuello de fémur o la cadera total. ok. 3 recomendaciones claves para los pacientes que tienen osteoporosis. Uno, Prevención es haciendo uso de la densimetría ósea ok, en todas mujeres mayores de 50 años y en los hombres mayores de 65 años. Una perfecto. dieta saludable, rica en calcio. Tenemos el yogur, preferiblemente el yogur griego, Ok, pero sirve cualquier yogur, la leche, el queso, el brócoli. La alimentación es fundamental y no dejar de hacer ejercicio. Y en los pacientes adultos, prevención con el uso, por ejemplo, de luces en el cuarto, una lamparita para que ellos vean por dónde van a caminar. correcto, No pueden tener alfombra porque eso aumenta el riesgo de que ellos se caigan y recuérdense que con un traumatismo mínimo ellos se pueden fracturar. correcto. Pero fíjense, claves fundamentales para la prevención, sobre todo de la osteoporosis. Y una vez que la tienes, estos son herramientas fundamentales. Gracias, Yunesi, por acompañarnos el día de hoy, ¿ok? A ti, Leonardo, por la invitación. Finalizamos hoy nuestro segundo episodio. Nos vemos en un tercer episodio donde vamos a conversar sobre 2 patologías bastante interesantes y la perspectiva neurológica desde el punto de vista de ciertas enfermedades. Muchísimas gracias. Este programa fue presentado por Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña,